El silencio después de aquella voz fue tan profundo que Anne creyó que el bosque entero contaba cada segundo. Elias no movió un músculo, Anne tampoco. Ambos estaban tensos, respirando apenas, mirando hacia la espesura donde la silueta del muchacho se confundía con las sombras. «Sal de ahí», dijo Elías con voz firme pero no hostil. «No vinimos a hacer daño». La voz respondió antes de que siquiera terminara la frase. Eso decían también cuando Ishkan salió de la aldea. Anne reconoció el tono. Era el mismo chico apache que, el día en que entregaron la bolsa, la miró con desconfianza, un adolescente flaco, con ojos duros y un rencor que todavía no sabía manejar, un hermano que había perdido a su sangre y que ahora buscaba culpables en cada sombra. La silueta dio un paso al frente. Anne pudo ver parte de su rostro, joven, apenas 16, quizá 17 años. La expresión le temblaba, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Su nombre llegó a la memoria de Anne, Tahsin, el hermano menor de Ishkan. «¿Qué haces aquí?», preguntó Elías. Tahsin no apartó la mirada de Anne. «Vine por lo que falta, vine a buscar la otra parte del pago». Anne frunció el ceño confundida. «¿Qué pago?». El muchacho dio otro paso adelante. Sus ojos estaban rojos, cansados. Parecía no haber dormido en días. «Mi hermano no debía seguir cuidando a esas niñas, no solo a ellas, a ella», dijo con un tono que Anne no entendió. «Ella sabía dónde estaba mi hermano. Ella lo vio. Ella mintió». Anne negó de inmediato. «Yo no vi a tu hermano. Te juro que no lo vi». Tahsin apretó los dientes. «Pero estabas allí cuando él murió. Tú estabas en el lugar donde él dejó de respirar». Elías se interpuso un poco más, firme como una muralla. «Tu hermano murió por lobos», dijo. «No por ella». «No mientas», escupió Tahsin. «Los lobos lo atacaron, sí, pero él estaba huyendo de un hombre. Alguien lo persiguió desde el bosque y él trató de proteger algo que ustedes se llevaron». Anne sintió un golpe en el pecho. ¿Proteger qué? Tahsin clavó los ojos en ella, tan intensos que parecían atravesarla. A la niña mayor, un silencio cortante cayó entre los tres. Anne sintió que el aire se evaporaba. A la mayor, susurró. «¿Estás diciendo que Ishkan estaba huyendo con ella?» Tahsin respiró hondo, como si soltar las palabras le desgarrara la garganta. La noche antes de que desaparecieran, Ishkan la sacó de la tienda. La niña lloraba. Él dijo que su padre quería tomar una decisión que ella no entendía, pero que él no iba a permitirlo. Anne sintió un escalofrío tan profundo que la paralizó. ¿Qué tipo de decisión? Tahsin bajó la mirada. Sus palabras salieron apenas en un susurro, un compromiso, con un hombre que ella temía. La respiración de Anne se detuvo. Imágenes de la niña mayor vinieron a su mente. Su silencio, su forma de evitar mirarla, el temblor en sus pequeñas manos. Elías habló con una calma que apenas escondía su indignación. «¿Estás diciendo que tu hermano trató de protegerla?» Tahsin asintió, pero su dolor era tan intenso que torcía su expresión. «Sí, y por eso murió, porque él sabía que si la devolvía, ella sería entregada como un objeto. Mi hermano no era un santo, pero no iba a permitir eso». Anne sintió las lágrimas arderle en los ojos. Entonces, él estaba huyendo con las niñas, él las sacó de la aldea. El muchacho levantó la mirada, directa y cortante. «No, las niñas escaparon por su cuenta, pero él las siguió para protegerlas, porque sabía quién iba a buscarlas después». Una presencia oscura parecía ocupar cada palabra. Elías entendió antes que Anne. El padre, Tahsin, no respondió con palabras. Su silencio fue suficiente. Anne se llevó una mano a la boca. Un frío insoportable le recorrió el cuerpo. Entonces murmuró: «Él me dio esa bolsa no para agradecerme, sino para tapar algo». Tahsin asintió con un gesto pequeño pero firme. «Te la dio para que guardes la evidencia de lo que él no quiere que nadie vea, porque si tú la tienes, no la tendrá nadie más». Los pensamientos en la mente de Anne se arremolinaron como un torbellino. El padre de las niñas no temía que ella fuera culpable, no temía que la culparan, temía que la verdad quedara en las manos equivocadas. «Tahsin», dijo Elías despacio, «¿por qué no seguiste?». El muchacho respiró profundo, temblando.
porque si ustedes encontraban el rastro, otros también podrían encontrarlo. Y si descubren que Iskan protegía a la niña mayor, se acabó el equilibrio. Ann lo observó con el corazón apretado. ¿Qué quieres de mí? La respuesta fue inmediata. Quiero la verdad. Y luego, que me ayudes a proteger a mi hermana, a la pequeña, a la que todavía puede salvarse de él. Ann sintió un vuelco en el pecho. Salvarla de su propio padre. Tazhin cerró los ojos y de su rostro cayó una lágrima silenciosa. Salvarla de un destino al que nadie debería ser entregado. El frío del bosque se volvió más intenso, como si el aire comprendiera que acababa de revelarse algo que no debería haber salido de las sombras. Ann miraba al muchacho sin poder hablar. Elias también estaba tenso, pero en sus ojos había una mezcla compleja, compasión, rabia y una profunda preocupación. Tazhin respiraba entrecortado, como si cada frase fuera una herida abierta. «No crean que vengo a amenazarlos», dijo con voz baja. «Si lo hubiera querido no estaríamos hablando. Vengo porque ustedes son los únicos que encontraron lo que alguien intentó ocultar». Ann sintió un nudo en la garganta. «¿Quién quiso inculparme?», logró preguntar. Tazhin apretó los puños. «Un hombre dentro de mi pueblo. No es tu enemigo por ser tú, sino porque estorbabas, porque ayudaste a las niñas y porque eso te convirtió en un problema». Ann sintió una punzada en el estómago. ¿Un problema para quién? El muchacho guardó silencio unos segundos. Bajó la mirada, como si lo que iba a decir pesara demasiado. Para el prometido que el padre quería imponerle a la niña mayor, Ann sintió que el mundo se le encogía. Ella iba a ser prometida a un hombre, siendo tan pequeña. Tazhin cerró los ojos brevemente. «Entre nosotros, las decisiones de compromiso pueden tomarse temprano. No siempre se cumplen, pero esta iba a cumplirse». Ella tenía miedo. Iskan lo sabía. Por eso la llevó lejos esa noche, para que no la encontraran. Elias cruzó los brazos, calculador. ¿Y el prometido? ¿Dónde entra en todo esto? Tazhin levantó la cabeza con un movimiento brusco. Él fue el primero en salir tras las niñas, el primero en exigir que Iskan rindiera cuentas, el primero en acusarlo de secuestro. Y cuando encontraron el cuerpo de mi hermano, él dijo que fue obra de los lobos. Demasiado rápido, demasiado seguro. Elias intercambió una mirada con Ann. Había algo oculto, algo que todavía no estaban viendo. «Tazhin», dijo Elias, dando un paso adelante, «tienes que decirnos todo. Si ese hombre persiguió a Iskan, si lo atacó, entonces tú corres tanto peligro como nosotros». El joven apache respiró profundo. Su voz salió casi quebrada. «Ese hombre es muy respetado, fuerte, alguien que no acepta que lo contradigan. Nadie podría acusarlo sin pruebas. Y si esas pruebas aparecen», ella dijo señalando a Ann, «pagará antes que él». Ann sintió un escalofrío que la dejó sin voz. «Por eso te seguí», continuó Tazhin, «porque sabía que volverías al lugar, sabía que no ibas a quedarte con preguntas sin respuesta, y sabía que él también podría volver para terminar lo que empezó». Elias sintió un impulso tenso subirle por los brazos. «¿Estás diciendo que él estuvo aquí esta mañana?», preguntó, apuntando al rastro donde encontraron la tela, que fue él quien la dejó para culparla. Tazhin no respondió de inmediato. Su silencio lo dijo todo. «Si te vio en tu casa», continuó, «si tomó parte de tus cosas, entonces él cree que puede manejar el relato. Y si nosotros descubrimos demasiado, no tendrá problema en culparnos, en culparte a ti o en silenciarme a mí». Ann se cubrió la boca, horrorizada. «¿Y tu padre?», preguntó ella apenas con voz. «Él sabe todo esto». Tazhin ladeó la cabeza con desgano. «Mi padre está atrapado entre dos fuegos. Ese hombre es influyente. Si mi padre lo acusa sin pruebas, pierde a su gente. Si lo protege, pierde a sus hijas. Por eso te dio la bolsa. Por eso te dejó las pruebas. Por eso quiere equilibrio». Ann comprendió de manera brutal que su casa se había convertido sin querer en un refugio y en un blanco. Elias resopló, indignado. «Esto es una locura. Un hombre está dispuesto a matar por una niña». Tazhin lo corrigió con frialdad. «No por una niña, por su prestigio, por su orgullo, por no quedar como el hombre al que una criatura le tuvo miedo».
Ann sintió el peso entero de esa verdad caerle encima. Las niñas nunca estuvieron seguras. Ishkan las protegió, murió protegiéndolas, y ahora ese mismo hombre estaba intentando reescribir lo ocurrido. Entonces, dijo Ann con dificultad, ¿qué hacemos? Tazhin se acercó un poco. Ya no había odio en su expresión, solo cansancio, solo dolor. Necesito que me entregues la bolsa. Yo debo llevarla a quien aún puede escucharme, mi hermana mayor. Ella sabe la verdad. Ella vio cosas que teme decir, pero hablará si yo le muestro lo que escondieron. Ann negó, retrocediendo un paso. Si te entrego la bolsa, él vendrá por mí. Él sabe que la tengo. Él sabe dónde vivo. Tazhin respiró profundo. Por eso debes venir conmigo. El silencio se volvió insoportable. Elias intervino. Un momento. ¿Quieres que Ann entre a la aldea Apache? En medio de todo este conflicto, Tazhin lo miró directo. Si ella no entra, la verdad nunca saldrá, y ese hombre irá a buscarla, aquí, sola. Ann sintió que sus rodillas iban a fallar, pero una idea se abrió paso entre el miedo. ¿Y si voy? Elias la miró con incredulidad. Ann, eso podría costarnos la vida. Tazhin la miró con una mezcla de respeto y urgencia. Pero podría salvar a 2 niñas y limpiar el nombre de mi hermano. Ann cerró los ojos un instante. Recordó a las niñas temblando entre los lobos. Recordó sus pequeñas manos aferradas a su vestido. Recordó su mirada, ese silencio que parecía pedir auxilio. Volvió a abrir los ojos. Había tomado una decisión. Iré, no voy a dejar que usen mi nombre para ocultar una muerte, ni que una niña viva con miedo. Elias suspiró derrotado. Entonces no voy a dejar que vaya sola. Tazhin bajó la mirada en señal de respeto. Gracias. Y mientras el viento cambiaba de dirección, los 3 entendieron lo mismo. El equilibrio estaba roto, y para repararlo tendrían que entrar al corazón de la aldea, donde los esperaba un hombre dispuesto a cualquier cosa por proteger su mentira. La entrada a la aldea Apache era como cruzar un umbral invisible. El silencio allí no era el del bosque, sino otro más denso. El silencio de un pueblo que ya sabía que algo estaba por estallar. Algunos niños jugaban cerca, pero al verlos llegar corrieron a refugiarse detrás de las tiendas. Las mujeres dejaron de moler maíz. Los perros levantaron la cabeza, tensos, y los hombres los miraron como quien analiza una amenaza antes de decidir si respira o ataca. Tazhin iba al frente, Anne detrás de él, Elias al lado, con la mano cerca del cinturón, no para atacar sino para reaccionar si el mundo se quebraba de golpe. El padre de las niñas salió de su tienda cuando los vio. Su rostro era una mezcla peligrosa, tensión, sorpresa y un cansancio que parecía venir de semanas sin dormir. No deberías haber vuelto, le dijo a Ann con una dureza que escondía preocupación. Este no es tu problema. Anne dio un paso adelante. Usted me hizo parte de él el día que dejó esta bolsa en mis manos. El padre la miró fijamente como si quisiera negar lo que había empezado, pero ya no podía. Tazhin dio un paso al frente. Padre, dijo con voz firme, vine por la verdad. Y vine porque ella, señaló a Ann, no debe pagar por lo que otro hizo. El aire se tensó. Algunos hombres murmuraron. Elias miró en todas direcciones, evaluando cualquier movimiento. Entonces surgió desde la sombra más amplia un hombre de complexión fuerte, con mirada fría y una seguridad casi arrogante. No era necesario presentarlo. Su sola presencia era la respuesta. El prometido, el mismo hombre que las niñas temían. Se detuvo frente a ellos, estudiando a Ann como si evaluara un objeto. Así que esta es la mujer que protege lo que no debe, dijo él. Pero no retrocedió. No oculto nada, dijo. Solo llevo lo que usted dejó en mi puerta. Elias sacó la bolsa lentamente y la abrió. Todos vieron los objetos, el pendiente roto, la cuerda, la placa, el mechón de cabello. Hubo un murmullo contenido. Un símbolo no era solo un símbolo, era una historia que hablaba sola. Tazhin alzó la voz. Estos objetos no estaban con Ishkan cuando se fue de la aldea. Alguien los arrancó de él.
Alguien quiso traerlos aquí, pero tuvieron miedo y prefirieron ponerlos en manos de quien no podía defenderse. Los ojos del prometido se endurecieron. ¿Acusas a un hombre sin pruebas? Tahsin respondió con un temblor leve, pero con una valentía palpable. No te acuso, acuso lo que hiciste. El prometido dio un paso al frente, amenazante. Pero entonces la niña mayor salió de una tienda, silencio absoluto. Sus pequeños pies descalzos pisaron la tierra con una seguridad nueva, nacida del miedo acumulado. Se colocó entre Tahsin y el prometido. Con la voz temblorosa habló: «Yo lo vi, nadie respiró. Vi a Ishkan correr», dijo la niña, «y vi a este hombre detrás de él. Vi cómo le gritaba, vi cómo lo empujó cerca de las rocas, vi cómo cayó, y luego los lobos». El padre de las niñas cerró los ojos con un dolor que lo dobló por dentro. Toda la aldea quedó paralizada. El prometido se puso rígido, pero ya no había salida. La verdad había sido dicha. Tahsin levantó la voz, ya sin miedo: «Mi hermano no murió solo, murió porque quiso protegerla». El padre de las niñas caminó hacia Ann. Sus ojos tenían lágrimas contenidas. «Nunca quise que tú vieras esto», dijo. «Nunca quise que cargaras con pruebas que no entiendes. Pero si esas pruebas quedaban aquí, él las destruiría». Ann asintió con delicadeza: «Lo sé, y sé por qué me las dejaste. Sabías que desde fuera yo podía proteger lo que aquí se estaba rompiendo». Los hombres de la aldea rodearon al prometido. Él no dijo nada, tampoco pidió perdón, solo supo que había perdido el control del relato y de su poder. Las mujeres se acercaron a las niñas, abrazándolas. Tahsin cayó de rodillas, llorando por primera vez desde la muerte de su hermano. El padre lo sostuvo con una mano temblorosa. Elias tocó el hombro de Ann. «Ya terminamos», murmuró. «Hiciste lo que nadie más se atrevió a hacer». Ann respiró hondo, miró la aldea, miró a las niñas, miró al cielo que empezaba a abrirse entre las nubes. Había cruzado un mundo que no era el suyo, había sido señalada, usada, temida, pero al final la verdad salió a la luz, y mientras el viento levantaba polvo dorado, Ann entendió algo. La justicia no siempre es un grito, a veces es un paso que se da con el corazón temblando, pero se da, y cambia un destino entero. El sol del oeste caía con un brillo de cobre sobre la llanura seca, donde el viento giraba entre los troncos recién cortados como si estuviera probando la fortaleza de la nueva estructura. Allí, en medio de aquel silencio rudo y honesto, ella trabajaba sola. Sus manos pequeñas, endurecidas por semanas de esfuerzo, levantaban otro tronco sobre su hombro. No había nadie más que velara por su supervivencia, nadie más que creyera en ese sueño de madera que buscaba ser hogar. Su nombre era Mará, y desde que quedó sola, levantar aquella cabaña se había convertido en su forma de pelear contra el mundo. Cada tronco era una decisión, cada corte una promesa, y cada gota de sudor una manera de recordarse que todavía tenía derecho a existir en un lugar que nunca la quiso del todo. Lo que Mará no sabía era que no estaba sola. Desde hacía 3 días, un guerrero apache observaba su ritual silencioso desde la distancia. Quieto como una sombra pegada al pino, seguía el ritmo de sus movimientos, la fuerza inesperada en sus brazos, la determinación que ardía en sus ojos. No la miraba con deseo, ni con hambre, ni con apropiación. La miraba con el reconocimiento profundo que un guerrero reserva para alguien que lucha sin que nadie se lo pida. Su nombre era Tasi, hijo del clan del Oso Negro. Y en su cultura, lo que él sentía por ella tenía un significado ancestral. La veía como familia, como alguien cuyo espíritu encajaba con la tribu, incluso sin haber nacido dentro de ella. Tasi sabía que debía acercarse, sabía que el viento no guiaba a un hombre hasta el territorio de otro sin un propósito claro. Y sabía que Mara, aunque fingiera ser una montaña, estaba tan sola como una hoguera en medio del frío nocturno. Aquel día, cuando Mara levantó el tronco más pesado, uno casi imposible para una mujer de su tamaño, tropezó apenas, su rodilla cedió, el tronco resbaló, y entonces lo escuchó. «Déjame ayudarte».
La voz vino desde el camino. Mara giró de golpe, con el corazón martillando en el pecho. Entre el polvo dorado levantado por el viento, emergió la figura del guerrero. Alto, firme, con el cabello largo trenzado y una lanza apoyada en el suelo como si fuera una extensión natural de su cuerpo. Tenía la mirada tranquila, pero intensa, una mirada que parecía haber visto tormentas que ella jamás podría imaginar. Mara dio un paso atrás, aferrando el tronco como si fuera un arma. «No necesito ayuda», dijo. Tasi inclinó la cabeza, no insistió, no empujó, solo observó la cabaña, la estructura, los troncos, el esfuerzo. Su respiración era pausada, como si escuchara algo más allá de lo evidente. «Lo sé», respondió al fin. Mara quiso contestar, pero la voz se le quebró en la garganta. Tasi dio un paso adelante, lento, cuidadoso. «No vengo para quitarte nada», dijo. «Vengo porque tu espíritu trabaja como trabaja una familia. Y eso es algo que no se ignora». El silencio entre ellos se tensó, lleno de un significado invisible. Y allí, bajo el sol del desierto, comenzó una historia que ninguno de los dos había pedido, pero que los dos estaban destinados a vivir. Mara apoyó el tronco contra la pared recién levantada y se quedó quieta unos segundos, respirando profundo. El calor golpeaba sin misericordia. El desierto era un juez que no daba tregua, y cualquier error, una torcedura, un mal paso, una distracción, podía significar no terminar la cabaña antes de que llegaran las noches frías. Pero lo que más la agotaba no era la madera ni el sol, era la soledad. Desde que su familia desapareció en aquel invierno terrible, el pueblo la había mirado como si sus desgracias fueran una enfermedad contagiosa. La dejaban sola, la esquivaban, le hablaban poco, y ella, cansada de pedir un lugar, había decidido construir uno con sus propias manos. No quería depender de nadie, no quería deber nada, y menos aún mostrarse débil. Por eso, cuando escuchó pasos detrás de ella, tensó los hombros con la rapidez de quien ha aprendido a sobrevivir. No se volteó al instante. Primero escuchó. Las pisadas eran profundas, pesadas, pero controladas. No era un bandido ni un aldeano curioso. Era alguien que caminaba con el peso de un propósito y con respeto. Entonces se giró. El guerrero apache estaba allí, detenido a unos metros, con el polvo del camino aún flotando alrededor de sus piernas. Su presencia era tan sólida como el tronco que Mara acababa de cargar. Tenía los ojos del color de la tierra húmeda, oscuros y silenciosos, pero llenos de una vida que no se podía ignorar. Mara lo sostuvo con la mirada, sin retroceder, aunque su pulso temblaba. «Te dije que no necesito ayuda», repitió, más firme de lo que se sentía. Tasi, sin embargo, no parecía ofenderse. Inclinó un poco la cabeza, gesto que para él significaba respeto, y para Mara una calma que no esperaba. «Lo sé», dijo, «pero hay cosas que se hacen juntos, aunque uno crea que puede solo». Ella apretó la mandíbula. «¿Y por qué habría de creer en ti?». Tasi no contestó de inmediato. Observó la cabaña, los troncos, las cuerdas. Observó el escozor cansado en los brazos de Mara, la forma en que desviaba la mirada justo antes de que su orgullo se quebrara. Observó todo como quien escucha un canto silencioso. Luego habló: «No vengo por curiosidad, ni por pena». Su voz se volvió más baja, más profunda. «Te observo desde hace 3 días. No eres como los tuyos. Trabajas con la verdad de la tierra». Mara frunció el ceño. «La verdad de la tierra, eso no significa nada para mí». «Claro que sí», respondió Tasi sin dudar. «Significa que no mientes cuando trabajas, que lo que haces es lo mismo que sientes, y eso es raro entre los que viven aquí». Ella bajó la mirada solo un instante, porque esas palabras, aunque no lo admitiera, tocaban un punto que nadie había reconocido jamás. Tasi continuó: «Mi pueblo dice que cuando un espíritu trabaja solo, la tierra se vuelve inquieta, busca equilibrio, busca familia». Mara levantó la cabeza molesta y confundida. «¿Familia? Yo no necesito una, ya tuve una, y no terminó bien». La expresión del guerrero se suavizó, pero no con lástima, sino con comprensión, como alguien que sabe lo que es perder más de una vez. «No hablo de sangre», aclaró, «hablo de espíritu».
de quien camina contigo incluso cuando no lo quieres admitir. Mará quiso contestar algo cortante, pero se quedó sin palabras. Había una sinceridad tan absoluta en él, tan limpia, que era imposible atacarla. Ella respiró hondo, intentando recuperar el control. ¿Qué quieres de mí, Apache? Tachi apoyó la lanza en el suelo y juntó las manos, gesto que en su pueblo equivalía a abrir el corazón sin agresión. Quiero ayudarte a terminar tu hogar, dijo, y quiero que entiendas por qué te deseo como familia. Mará retrocedió un paso. No soy parte de tu pueblo. Todavía, respondió él. El silencio entre ellos se extendió como un hilo tenso. El viento levantó un remolino de arena entre los troncos. La luz dorada se filtró por las rendijas, iluminando el rostro de Mará y la sombra protectora del guerrero. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella no sintió miedo. Sintió destino, y eso era aún más peligroso. El sol seguía subiendo y la sombra de la cabaña recién armada apenas alcanzaba para cubrir los pies de Mará. Aún así, ella dio la espalda al guerrero y volvió a tomar otro tronco, como si la terquedad pudiera protegerla de lo que estaba ocurriendo dentro de su pecho. No quería aceptar ayuda, no quería aceptar compañía, no quería aceptar destino. Pero el tronco que intentaba mover era demasiado grueso incluso para ella. Mará lo empujó con todas sus fuerzas. Su cuerpo tembló, los músculos de sus brazos ardieron. El tronco avanzó unos centímetros y se atoró inmóvil como una roca enterrada en la tierra. Ella apretó los dientes y lo intentó de nuevo. «No», dijo Tasi desde atrás, con una voz tan firme que parecía detener al viento. «Te vas a lastimar». Mará no se giró. No quería que él viera que sus ojos empezaban a llenarse de frustración. «Puedo sola», insistió. «No, puedes mucho», corrigió él. «Pero no sola». Ella golpeó el tronco con la palma abierta, más por impotencia que por fuerza. La madera retumbó, su respiración se quebró, y entonces sintió una presencia a su lado. Tasi no había hecho ruido al acercarse. Su sombra cayó sobre la de ella como si fuera una extensión natural del paisaje. El guerrero se agachó lentamente y colocó sus manos sobre el tronco, sin tocarlas de ella. «Déjame», murmuró él, no como una orden, sino como un ofrecimiento. Mará tragó saliva, quiso decir que no, quiso alejarlo, quiso levantar el tronco solo para demostrar algo que ya no sabía si era verdad. Pero su cuerpo estaba cansado, y su alma, más. Ella retiró las manos despacio, aún rígida de orgullo. Tasi levantó el tronco con un movimiento que parecía sencillo, pero no lo era. Mará lo miró de reojo, no podía evitarlo. Aquella fuerza no era arrogante ni ostentosa, era una fuerza tranquila, entrenada, equilibrada. Su respiración no cambió, no hubo esfuerzo innecesario. No era el tipo de fuerza usada para dominar, sino para sostener. «¿Ves?», dijo él mientras colocaba el tronco en su sitio. «La tierra trabaja mejor cuando no lucha contra sí misma». «Yo no soy la tierra», respondió Mará, cruzándose de brazos. Tasi giró levemente el rostro hacia ella y sus ojos se iluminaron con algo que casi era una sonrisa. «Eres parte de ella, y ella de ti». Mará bufó, pero sus mejillas se calentaron un poco. No estaba acostumbrada a que alguien la hablara así. No estaba acostumbrada a que alguien la mirara así. El guerrero retrocedió un paso para observar la cabaña. «Tu hogar tendrá buena fuerza», dijo asintiendo, «pero le falta un círculo». Mará frunció el ceño. «¿Un círculo? ¿Qué clase de superstición es esa?». Tasi negó con suavidad. «No superstición, equilibrio. Mi pueblo no empieza nada sin un círculo. Sin él la energía se escapa por los bordes y se pierde». Mará lo miró con escepticismo, pero también con curiosidad. «¿Y dónde se supone que debe ir ese círculo?». Tasi señaló un espacio frente a la entrada. «Aquí, para llamar a lo bueno y mantener lejos lo que quiere destruir». Mará dejó caer los brazos. Algo en su pecho se movió, como si un hilo invisible hubiera sido jalado desde dentro.
¿Por qué te importa si mi cabaña tiene equilibrio o no? Tasi bajó la mirada, recogiendo un pedazo de cuerda del suelo, girándolo entre los dedos. Porque cuando alguien construye desde el dolor, respondió, el mundo siente la herida, y si no la sanas, ella te perseguirá aunque tengas paredes nuevas. Mará sintió un golpe en el corazón. Era la primera vez que alguien reconocía lo que ella cargaba sin que tuviera que decir una sola palabra. No sé si quiero sanar, susurró. Nadie quiere, dijo Tasi, hasta que descubre que sanar no es olvidar, sino caminar sin que el pasado te arrastre. El silencio que siguió fue profundo y extraño. Mará respiró hondo, inhalando polvo, madera, sol. ¿Y qué gana tu pueblo si yo sano? Tasi levantó el rostro. Sus ojos brillaban con la calma de alguien que sabe más de lo que dice. No es mi pueblo, corrigió, soy yo, y lo que gano es familia. Mará sintió que el mundo se quedaba en silencio alrededor de esa palabra. Familia, una palabra que dolía, una palabra que extrañaba, una palabra que temía, y sin embargo dicho por él, no sonaba como una carga, sonaba como una puerta abierta. El viento sopló entre los troncos, como si la tierra misma estuviera escuchando. La tarde caía despacio, tiñendo el cielo de un naranja profundo que hacía arder las montañas a lo lejos. Mará se quedó frente al círculo de piedras, inmóvil, como si ese simple trazo en el suelo fuera un abismo que separara todo lo que había sido de todo lo que podría llegar a ser. Tasi permanecía a un costado, sentado sobre un tronco, afilando la punta de su lanza con movimientos lentos y constantes. No la presionaba, no la miraba, no la apuraba, solo estaba allí, como un guardián silencioso esperando a que el viento diera la señal correcta, pero Mará sentía su presencia como si estuviera justo detrás de ella. El humo de las hierbas seguía elevándose, dibujando espirales que parecían reconocer el aire, moverse con él y luego desaparecer. Algo en ese humo la llamaba, pero también la hería. No tienes que entrar, dijo Tasi, sin levantar la vista. Nadie entra hasta que su espíritu lo pide. Mará apretó los labios. ¿Y si nunca lo pide? Tasi dejó de afilar la lanza. Levantó la cabeza y la miró con una firmeza tranquila. Entonces seguirás cargando lo que cargas ahora, pero al menos será una decisión, no una condena. Esas palabras le cayeron como un balde de agua fría. Una decisión, no una condena. Durante meses, Mará había sentido que todo lo que hacía era consecuencia del dolor ajeno, la muerte de los suyos, el rechazo del pueblo, la cabaña a medio construir, la soledad. Todo había sido impuesto, como si estuviera pagando por algo que jamás cometió, pero ahora, por primera vez, tenía la posibilidad de elegir. Mará se acercó un poco más al círculo. Las piedras irradiaban un calor extraño, suave, como si hubieran absorbido la fuerza del sol. Su respiración se volvió más corta. No sabía si era miedo o algo parecido a alivio. ¿Qué pasará si entro?, preguntó. Tasi tomó aire profundo antes de responder. Nada, dijo, o todo. Mará frunció el ceño. Hablas en acertijos, porque la verdad nunca es simple. Mará giró apenas el rostro hacia él. Dime la verdad simple entonces. Tasi sostuvo su mirada. Sus ojos oscuros, tan quietos como un lago nocturno, tenían algo que no sabía si era fuerza o vulnerabilidad. Si entras, dijo con voz baja, la tierra te escuchará. Y cuando la tierra escucha, ella responde. No siempre con lo que quieres, pero siempre con lo que necesitas. Mará sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estoy preparada, susurró. Tasi asintió. Nadie lo está. Ese es el punto. El viento sopló con más fuerza. Una corriente cálida le levantó el cabello y masticó el polvo a sus pies. El humo cambió de dirección y entró directo al círculo. Mará se quedó mirando eso desconcertada. Era como si el mundo estuviera esperando. Tasi se levantó despacio, apoyando la lanza en el suelo. Caminó hacia ella sin invadirla, sin tocarla, sin forzar su espacio. Se detuvo a una distancia respetuosa. En mi pueblo, dijo, entrar al círculo significa reconocer que no estás sola.
Significa aceptar que la lucha que llevas dentro no te pertenece solo a ti, y significa permitir que alguien más camine contigo, aunque sea un paso. Mará torció la boca con amargura. La última vez que dejé a alguien caminar conmigo, lo perdí. El guerrero bajó la mirada, como si él también cargara un recuerdo semejante. Las pérdidas no son castigos, dijo con suavidad. A veces son caminos. Un silencio profundo cayó entre los dos. Mará miró el círculo una vez más. Miró sus manos llenas de polvo. Miró la cabaña que estaba construyendo como si fuera un refugio, pero también una prisión. Y entonces lo sintió, una presión leve en el pecho, como si algo dentro de ella golpeara la puerta desde adentro, un impulso, una súplica, un temblor. Mará dio un paso, uno solo. La punta de su bota tocó el borde de la primera piedra. El humo se arremolinó de inmediato, como si la reconociera. Tazí no se movió, pero sus ojos se abrieron apenas, como si estuviera presenciando algo sagrado. Mará tembló, su respiración se agitó, su corazón latía como un caballo desbocado. Y entonces, con una valentía que desconocía en sí misma, entró. Los pies de Mará cruzaron el círculo. La tierra vibró bajo ella, suave pero presente, como el latido de algo vivo. El aire se volvió más denso, el humo subió, envolviéndola. Mará cerró los ojos y sintió algo que no había sentido desde que el mundo se desmoronó. Calma. Una calma que dolía, una calma que sanaba, una calma que la hizo llorar sin lágrimas. Tazí inclinó la cabeza, reverente. Bienvenida, dijo, a tu primer paso. El interior del círculo tenía un silencio distinto, más espeso, más vivo. No era el silencio común del desierto que se tragaba todo sonido, era un silencio que escuchaba. Mará lo sintió de inmediato. La vibración bajo sus pies era leve, casi imperceptible, pero real, como si la tierra respirara y ahora respirara con ella. El humo blanco se movía alrededor de su cuerpo como un manto suave, caliente. Sus pensamientos se agolparon, golpeando contra recuerdos que había enterrado con años de esfuerzo. La risa de su hermano, las manos de su madre preparando fuego, el sonido hueco de la puerta cuando se la llevaron todo en una sola noche. Mará abrió los ojos de golpe. No quería mirar atrás, no quería recordar, no quería sentir. Pero el círculo no le pedía permiso. El círculo señalaba. «Respira», dijo Tazí desde el borde, con una voz tan calmada que parecía una cuerda lanzada a un ahogado. Mará intentó hacerlo, pero se le atoró el aire. «No puedo», murmuró. Tazí dio un paso adelante, deteniéndose justo fuera de las piedras. «No necesitas hacerlo bien, solo necesitas hacerlo». Mará apretó los dedos de las manos. El humo se arremolinó alrededor de su pecho. Una presión antigua, arrinconada, empezó a empujarle desde dentro. «Tazí», su voz se quebró. «No quiero esto». El guerrero negó una sola vez, despacio. «Si lo quieres, no estarías dentro del círculo si no». Ella parpadeó. El viento sopló contra su rostro cálido, no abrasivo, no frío, cálido, como si la tierra estuviera diciendo «aquí estoy». Mará cerró los ojos y por primera vez desde que entró no retrocedió, se quedó quieta y entonces ocurrió. Un recuerdo no visual, no concreto sino sensorial, el olor de la nieve aquella noche, el crujido de las ramas quebradas, el sonido de pasos que no eran los suyos, una mano arrancándola del sueño, la imagen fugaz de algo ardiendo detrás de ella. Mará abrió los ojos con brutalidad, como si hubiera sido empujada bajo el agua y acabara de salir a la superficie. «Ya basta», jadeó. Pero la tierra no había terminado. El humo cambió de dirección, envolviendo sus hombros y luego sus piernas, como si buscara algo. Mará retrocedió un paso dentro del círculo, temblando. «Basta», gritó. Tazí se enderezó. Su expresión no era de miedo, sino de reconocimiento. «No es el círculo», dijo él, «es lo que llevas dentro. Y está saliendo porque por fin dejaste de correr». Mará sintió que el mundo se inclinaba, su respiración se aceleró, el corazón golpeaba como un tambor de guerra. «No quiero recordar», repitió con voz rota. Tazí dio un paso más, quedando ahora frente a ella,
pero sin invadir el límite de las piedras. No estoy aquí para obligarte a recordar, estoy aquí para que no lo hagas sola. Marar lo miró fijamente, y fue allí, justo allí, cuando entendió que él hablaba con una verdad que no había escuchado en nadie más. No era promesa vacía, no era consuelo simple, era un reconocimiento profundo. Sé lo que llevas, porque yo también llevo algo. Tasi bajó la lanza y la dejó en el suelo. Dime algo, pidió. ¿Qué viste? Marar negó con la cabeza. No quiero hablarlo. Entonces dilo sin palabras, respondió él. Dilo con el cuerpo, dilo con el llanto, dilo con silencio. Pero no lo sigas escondiendo. Marar respiró hondo, temblando, y entonces, sin planearlo, sin pensarlo, sin siquiera saber cómo ocurrió, sus rodillas cedieron. Cayó dentro del círculo, apoyando las manos en la tierra caliente. El humo la cubrió por completo. Una lágrima, una sola, le cayó en el dorso de la mano. Tasi cerró los ojos, como quien presencia algo sagrado. Eso es, susurró él. Eso es empezar. El viento sopló con más fuerza, y por un instante, Marar sintió o creyó sentir que la tierra pulsaba bajo su palma como un corazón grande, viejo, paciente. Tasi colocó una mano sobre su propio pecho, como si sincronizara su respiración con la de ella. Marar dijo, «No estás rota». Ella levantó el rostro, con lágrimas silenciosas cayendo sin permiso. «¿Entonces qué estoy?». Tasi respondió con una suavidad que la atravesó por dentro. «Estás regresando». Marar no entendió del todo, pero su alma sí, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estaba perdiendo algo, sintió que estaba recuperándolo. El aire alrededor del círculo se volvió más pesado, como si el desierto entero se hubiera inclinado para escuchar. Mara, aún de rodillas, respiraba entrecortado. No era solo cansancio, era algo más profundo, más antiguo, algo que había estado encerrado demasiado tiempo. El humo blanco seguía moviéndose alrededor de ella, pero ya no la atacaba. Ahora parecía acompañarla, como si esperara a que dijera algo, aunque fuera sin palabras. Tasi seguía de pie fuera del círculo, con la lanza apoyada en el suelo, pero no como arma, como símbolo de guardia. Su postura era firme, pero sus expresiones suaves. No había prisa en él, ni exigencia ni juicio, solo presencia. Mara dijo finalmente con voz baja, «Dime dónde duele». Ella apretó los ojos con fuerza. «No sé», susurró. «Sí sabes». Tasi inclinó la cabeza, «solo que nadie te enseñó a decirlo». Mara sintió un temblor en los brazos. Su respiración se ahogó, su pecho se tensó. Tragó saliva. Fue aquella noche. Tasi no se movió, no la interrumpió, no la salvó de sus propias palabras. Mara bajó la mirada a sus manos, sucias de tierra, de polvo, de esfuerzo. «No los escuché llegar», dijo, apenas audible. «No sabía que estaban allí hasta que ya era tarde». La voz se le quebró, pero el círculo no la dejó escapar. El viento sopló, leve, como invitándola a continuar. «Yo intenté». Mara hizo un esfuerzo por tragar el nudo en la garganta. «Intenté despertarlos. Intenté sacarlos de la casa». Pero su voz se deshizo en un hilo tembloroso. Todo se volvió ruido, y luego ya no había nada. El silencio fue tan profundo que parecía que las montañas mismas escuchaban su confesión. Tasi cerró los ojos, absorbiendo cada palabra. «¿Y tú?», preguntó él muy suave. «¿Qué pasó contigo?». Mara respiró hondo, temblando como si tuviera frío. «Corrí», admitió. «Corrí sin mirar atrás. Corrí hasta que se me quemaron los pies. Corrí hasta que no pude pensar. Y cuando ya no tenía fuerzas, me escondí. Y cuando volví, su voz se quebró. Todo había desaparecido». La frase cayó pesada entre las piedras. El humo se detuvo. El viento contuvo el aire. Mara levantó el rostro, con lágrimas silenciosas marcando caminos nuevos en su piel. «Me dijeron que era mi culpa», dijo con rencor acumulado, «que si hubiera despertado antes, si hubiera corrido a pedir ayuda, si no hubiera tenido miedo, ellos estarían vivos». Tasi apretó la mandíbula. Sus ojos se volvieron más oscuros, no por furia hacia ella, sino por indignación hacia quienes la hirieron sin derecho. «¿Quién te dijo eso?», preguntó, casi en un susurro frío.
Mará negó con la cabeza. Todos, el pueblo, los vecinos, hasta los que me daban pan, dejaron de mirarme a los ojos. Tasi respiró hondo. Sus manos se cerraron en puños suaves. Los que culpan al inocente, dijo, lo hacen porque temen mirar su propia cobardía. Mará lo miró con un temblor nuevo. No era miedo, era reconocimiento. Tasi continuó, tú no los abandonaste, Mará, no los traicionaste. Huiste porque eras una niña atrapada en una tormenta demasiado grande. Mará apretó los labios. ¿Cómo sabes eso? Porque todos los que sobreviven a algo grande, respondió él, sienten que debieron haber muerto también. El viento sopló más cálido. El círculo vibró apenas. Mará hundió los dedos en la tierra. El suelo estaba tibio, vivo como si respondiera a su dolor. No quiero seguir cargándolo, dijo, con un hilo de voz. No quiero que esta cabaña nazca de culpa. Tasi dio un paso adelante y se arrodilló justo fuera del límite de las piedras. Sus ojos, negros como la noche antes de una tormenta, la contemplaron con una mezcla de respeto y fuerza que no había visto en nadie. Entonces déjalo aquí, dijo, déjalo en la tierra. Ella sí sabe qué hacer con el dolor. Mará tragó saliva. Y si no puedo soltarlo, entonces no lo sueltes, respondió Tasi. Permite que la tierra lo sostenga contigo. Eso también es empezar. Mará cerró los ojos. Las lágrimas cayeron de verdad ahora, pero no eran lágrimas rotas. Eran lágrimas viejas retenidas que por fin encontraban salida. Ella inclinó la cabeza, apoyándola sobre sus manos en la tierra. Tasi afuera hizo lo mismo, sin tocarla, sin entrar al círculo, solo acompañándola, como familia, como guardián, como alguien que entendía que no todas las heridas buscan ser explicadas, algunas solo buscan no estar solas. Y allí, en ese silencio compartido, algo se movió en la tierra bajo ambos, algo que no era dolor, algo que no era miedo, algo que empezaba a llamarse futuro. La noche cayó con una suavidad inesperada. No hubo viento frío, ni aullidos lejanos, ni presagios oscuros. Solo un silencio cálido, como si el desierto hubiera reconocido el dolor de Mará y decidiera por esa noche no tocarlo. Ella seguía dentro del círculo, sentada ahora con las piernas cruzadas y los ojos aún húmedos. No lloraba ya, pero tampoco estaba totalmente en calma. Era como si su alma acabara de correr una distancia enorme y finalmente se hubiera detenido para respirar. Tají seguía afuera, en la misma posición en la que había estado por largos minutos. No parecía cansado, no parecía ansioso, simplemente estaba, presente, entero, un guardián silencioso al borde de un mundo que no le pertenecía, pero que respetaba. Mará levantó la mirada. No entiendo una cosa, dijo con voz baja. Dila. Respondió él con suavidad. ¿Por qué tú? ¿Por qué apareciste tú justo aquí? Mará apretó los labios. ¿Por qué te importa lo que me pase? Tají inclinó la cabeza, como si esas preguntas ya estuvieran escritas en él desde antes. Porque cuando alguien pierde su hogar, dijo, la tierra llama a quienes saben reconstruirlo. Mará frunció el ceño. Yo no perdí mi hogar, lo destruyeron. Tají respiró hondo. Y aún así, estás construyendo otro. Eso te hace más fuerte que muchos guerreros que he conocido. Mará bajó la mirada hacia sus manos, aún sucias de tierra, de memoria y de esfuerzo. No me siento fuerte. La fuerza nunca se siente, respondió él. La fuerza solo se ve cuando otros la observan. Y yo la veo en ti. Mará sintió un leve temblor interno, no porque él hablara bonito, sino porque hablaba verdadero. Tají murmuró, dijiste que me deseabas como familia. ¿Qué significa eso de verdad? El guerrero se acomodó, apoyando ambas manos sobre la lanza, como si necesitara elegir bien sus palabras. En mi pueblo, explicó, familia no es sangre, es destino. Es reconocer en otro un reflejo que no se puede ignorar. Es mirar a alguien y entender que tu camino se abrió para cruzarse con el suyo. Mará lo miró a través del humo tenue. Y yo soy eso para ti. Tají no parpadeó.
Eres la voz que escuché antes de llegar. Eres la razón por la que el viento me empujó hacia estas tierras. Y eres la historia que mi espíritu reconoció aunque tu rostro me era desconocido. Mará sintió que se le encogía el corazón, no de miedo, no de duda, sino de una verdad que nunca se había permitido considerar, que no estaba sola en el mundo. ¿Y qué esperas que haga yo con eso?, preguntó. Tají respondió sin titubear. Nada, la familia no se exige, se cuida, se acompaña, se honra. El silencio entre ellos se hizo más íntimo pero no incómodo. El humo danzaba en espirales suaves, casi protectoras, y entonces el guerrero dijo algo que Mará no esperaba. Mará, necesito decirte algo que aún no entiendes. Ella lo miró expectante. Tají apoyó la palma en la tierra. Hoy no solo fuiste tú quien dejó algo en este círculo, yo también vine a soltar algo. Mará abrió los ojos sorprendida. ¿Qué soltaste tú? La respuesta tardó unos segundos, pero cuando llegó fue un golpe suave, profundo, inevitable. Mi soledad, dijo él. Mará sintió una presión tibia subirle por el pecho. Tají continuó, he sido guerrero desde que pude sostener una lanza. He visto perderse caminos enteros, he tenido que enterrar nombres que nunca volveré a pronunciar, y durante mucho tiempo pensé que el mundo ya no tenía lugar para mi corazón. Mará se movió apenas, tocada por la sinceridad que emergía del guerrero más imponente que había conocido. Y ahora Tají levantó la mirada, fija en ella. Ahora veo que el mundo sí tenía lugar, solo que estaba esperándome aquí. Mará tragó saliva. Sintió que una parte dura dentro de ella, una parte que llevaba años encerrada, empezaba a ablandarse. Tají, yo no sé si puedo ser parte de algo así. El guerrero negó suavemente. No tienes que saberlo, solo tienes que caminar, y el camino te lo dirá. Mará tocó la tierra otra vez, sintiendo cómo el suelo respiraba bajo su mano. El viento sopló una última vez, cálido, rodeando el círculo con un murmullo que parecía asentir, y en ese instante, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, algo cambió. No era un compromiso, no era un juramento, no era una promesa, era un reconocimiento, un vínculo profundo, ancestral, innegable, el tipo de vínculo que la tierra no crea dos veces. La noche avanzó lenta, envolviendo la cabaña a medio construir en un manto azul profundo. Las estrellas comenzaban a encenderse sobre la llanura, una a una como brasas ardiendo en un cielo frío. Mará seguía dentro del círculo, pero ya no temblaba, ya no lloraba, ya no huía, estaba presente, respirando viva. Tají permanecía de pie frente a ella, sosteniendo la lanza como si fuera una extensión de su alma. Pero había algo distinto en su postura, algo contenido. Una tensión que no provenía del círculo sino de él mismo. Mará lo notó al instante. Tají dijo en voz baja, dijiste que soltaste tu soledad hoy. ¿Qué significa eso realmente? El guerrero inhaló por la nariz, lento, profundo. Era evidente que no estaba acostumbrado a hablar de sí mismo. Pero la noche, el círculo, el humo, todo parecía empujarlo a hacerlo. Mi clan, comenzó con voz grave, no existe ya. Mará abrió los ojos. ¿Cómo que no existe? Él bajó la mirada hacia la tierra. Fuimos 10 familias extendidas como dedos alrededor de un mismo fuego. Éramos cazadores, constructores, guardianes. Mi padre era el último guardián del oso negro y yo iba a ser el siguiente. Mará sintió un latido en la garganta. ¿Qué pasó? Tají cerró los ojos. El humo del círculo se movió hacia él como si el viento quisiera escucharlo también. El invierno, dijo en un susurro que se quebró apenas. Un invierno sin compasión, sin presagios, sin aviso, no era normal, no era natural. Mará inclinó la cabeza escuchando. Nuestros refugios eran fuertes, continuó Tají. Teníamos pieles, fuego, rituales. Pero aquella helada tragó saliva, era como si el cielo hubiera decidido apagarse sobre nosotros. El guerrero respiró hondo, su mandíbula se tensó como una cuerda al borde de romperse. Perdí a muchos, y cuando terminó, cuando el sol por fin volvió, yo era el único que quedaba con vida. Un silencio pesado cayó entre ellos.
Marak sintió como la tierra misma parecía guardar respeto ante esa confesión. Tazi susurró. No sabía. Él negó suavemente. No necesitaba saberlo. Mi historia no es carga para ti. Pero sí lo es, respondió Marak con firmeza inesperada. Los ojos de Tazi se elevaron hacia ella. Marak continuó. Yo corrí aquella noche. Tú sobreviviste aquel invierno. Los dos cargamos cosas que no pedimos. Los dos perdimos algo que no vuelve. La voz de ella era suave, pero tenía una fuerza nueva, nacida dentro del círculo. Tazi la observó largo rato, y entonces dijo bajando la lanza, por eso te reconocí. Marak frunció el ceño. Tazi dio un paso hacia adelante. El humo se abrió para dejarlo acercarse, como si el círculo lo aprobara. No te vi por primera vez cuando levantabas los troncos, explicó. Te vi hace tiempo en mí mismo. La frase la atravesó. Cuando te observé desde las colinas, continuó, vi a una mujer que cargaba la madera como quien carga un recuerdo pesado, que respiraba como quien no quiere hacer ruido por miedo a despertar al dolor. Y supe, su voz se quebró apenas, supe que tu espíritu estaba llamando a alguien. Marak tragó saliva. Y el viento te trajo. Tazi inclinó la cabeza. El viento no trae, señala. Marak apretó los dedos contra la tierra tibia. ¿Y qué te señaló exactamente? Tazi dio otro paso. Ahora estaba tan cerca que Marak podía escuchar el leve sonido de su respiración. Pero él no cruzó el círculo, no la tocó, no invadió. Me señaló esto, dijo, poniendo la mano sobre su propio pecho. Aquí hay una soledad que necesita compañía. Marak sintió que el mundo se le hacía pequeño, cálido, contenido, por primera vez en años. Tú y yo, continuó Tazi, somos dos fuegos que se negaron a apagarse, no porque alguien los protegiera, sino porque la tierra decidió que aún teníamos camino. Marak miró sus manos, temblaban un poco, pero no por miedo. ¿Y ahora qué?, preguntó ella casi en un susurro. Tazi exhaló despacio. Ahora tú sales del círculo, cuando estés lista, y yo camino contigo, a la distancia que necesites, en el silencio que elijas, en el tiempo que tu espíritu pida. Marak sintió un nudo en la garganta. Su impulso inicial fue retroceder, pero su alma tomó una decisión antes que ella. Ella se puso de pie. El humo se levantó con ella, rodeándola como si celebrara. Sus botas pisaron la tierra caliente del interior. Un paso, 2, 3, y entonces cruzó el borde del círculo. Tazi se enderezó, no sonrió, no habló, pero sus ojos cambiaron, brillaron con una emoción que él no habría admitido jamás en voz alta. Marak salió del círculo, y Tazi inclinó la cabeza ante ella, como quien reconoce un nuevo destino. Cuando Marak salió del círculo, el aire nocturno la recibió con un calor suave, casi maternal. Era como si el desierto entero reconociera el paso que había dado. No un rito, no una promesa, un paso. Tazi permaneció inmóvil, con la lanza apoyada en el suelo, pero su postura había cambiado. Ya no era el guerrero distante que observaba desde las sombras. Ya no era solo el guardián que vigilaba su dolor. Había algo más en él ahora, un reconocimiento silencioso, profundo, casi espiritual. Marak se detuvo frente a él, respirando hondo. Aún sentía las piernas temblorosas, como si la tierra hubiera absorbido parte de su dolor y también parte de su fuerza. Pero por primera vez el temblor no era derrota, era renacer. ¿Y ahora?, preguntó ella con voz baja. Tazi sostuvo su mirada. Sus ojos reflejaban la luz del fuego como dos pozos antiguos. Ahora decidimos cómo continúa tu camino, respondió. Marak frunció el ceño. Mi camino. Pensé que era yo quien debía caminarlo. Lo eres, aseguró él, pero nadie que sale de un círculo camina igual que antes. Tu espíritu cambia, y tu dirección también. Marak respiró hondo, procesando sus palabras. ¿Y qué dirección ves tú?, preguntó, no con desafío, sino con curiosidad sincera. Tazi ladeó la cabeza. Primero comer algo, dijo con seriedad absoluta. Marak parpadeó, sorprendida por la simpleza inesperada. Una risa muy pequeña, casi olvidada, se escapó de su pecho. ¿Comer?, preguntó. Sí, dijo él, encogiéndose de hombros.
Ningún espíritu puede tomar decisiones con el estómago vacío. Mará se cubrió la boca, tratando de contener la risa que amenazaba con romper la gravedad del momento. Pensé que ibas a decir algo más importante. Tasi la observó con calma. La comida es importante, da fuerza, y tú la vas a necesitar. Mará lo miró un momento largo, luego asintió. Mientras ella caminaba hacia la fogata improvisada junto a la cabaña, Tasi recogió unas raíces que había dejado secar al sol, las colocó sobre la brasa, sin prisa, dejando que el aroma llenara el aire. Mará tomó asiento en un tronco. Tasi se sentó frente a ella, cruzado de piernas. Por un momento ninguno habló. El fuego crepitaba entre ellos, iluminándolos con un brillo cálido que parecía borrar las sombras más densas de sus historias. Tasi, dijo Mará finalmente, dijiste que tu clan desapareció, dijiste que eras el último. Él asintió despacio. Mará bajó la mirada hacia sus manos. Y no, tragó saliva, no te sientes demasiado solo. Tasi tomó una raíz caliente y la partió en dos. Su voz fue suave, casi un susurro. Sí. Mará levantó la cabeza con sorpresa. Tasi siempre había sido tan firme, tan entero, tan contenido, que escuchar esa palabra en su voz la desarmó por dentro. La soledad duele, dijo él, pero cuando es parte del camino, uno aprende a respetarla, no a amarla, pero sí a caminar con ella. Mará extendió la mano. Él le ofreció la mitad de la raíz. ¿Y ahora?, preguntó ella, ¿sigues caminando con ella? Tasi la miró. Sus ojos brillaron con un fuego distinto. No esta noche, respondió. El silencio que siguió fue suave, cálido, como una manta recién tejida sobre dos cuerpos cansados. Mará comió despacio, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que la comida no era solo alimento, sino compañía. Tasi dijo después de unos segundos, ¿qué esperas que haga yo ahora que salí del círculo? El guerrero dejó la raíz a un lado. Solo una cosa, respondió, no te escondas de ti misma otra vez. Mará sintió un golpe leve en el pecho, no doloroso, verdadero. Y si me vuelvo a perder, murmuró, ¿quién me encuentra? Tasi inclinó la cabeza pensativo y luego dijo, el viento, la tierra, y si me lo permites yo. Mará sintió un calor nuevo subirle por el cuello. No era vergüenza, no era temor, era... Tasi tomó un puñado de polvo y lo dejó caer sobre el fuego, que chisporroteó con un destello naranja. Nada, respondió, la familia no pide, agradece. Mará bajó la mirada, no creo ser buena en eso. El guerrero sonrió, apenas, entonces aprenderás, con tiempo, con pasos, con fuego y con calma. Ella respiró hondo y sintió algo que no había sentido en años, seguridad. No por las paredes de una cabaña, no por el aislamiento, sino por una presencia que no exigía nada, pero ofrecía todo. El viento sopló suave entre ambos, y por primera vez desde que comenzó su historia, Mará extendió la mano hacia él, no para pedir ayuda, no para aceptar un destino impuesto, sino como un gesto simple, humano, verdadero. Tasi la miró, y con una reverencia leve tomó su mano. La madrugada llegó sin que ninguno de los dos sintiera el paso de las horas. El fuego se extinguía en brasas profundas, rojas como corazones cansados que aún se negaban a apagarse. Mará se levantó despacio, estirando los brazos entumecidos. Tasi ya estaba de pie, mirando hacia el horizonte donde la luz comenzaba a dibujar un borde dorado. Parecía una estatua de bronce vivo, inamovible, silencioso, eterno, pero cuando escuchó los pasos de Mará detrás de él, su postura cambió, muy poco, casi imperceptible. Una relajación del hombro, una exhalación mínima, un reconocimiento. Mará se colocó a su lado. ¿No duermes nunca?, preguntó. Duermo, respondió Tasi, sin apartar la mirada del horizonte. Pero no cuando alguien necesita que vigile. Mará arqueó una ceja. ¿Estuviste vigilándome toda la noche? No, respondió él, con seriedad que rozaba lo tierno. Estuve vigilando con ella. Mará sintió un calor leve recorrerle el pecho. Con la noche, con tu cabaña, aclaró él. Tu hogar estaba naciendo, y cuando algo nace no se lo deja solo. Ella bajó la mirada hacia la estructura aún incompleta.
por primera vez no la vio como un peso, sino como un símbolo. Tasi comenzó, no sé qué hacer ahora. Él giró levemente el rostro hacia ella, lo suficiente para que sus miradas se encontraran. No tienes que saberlo hoy. Mara respiró hondo, pero sí tengo que decidirlo, ¿no? Tasi asintió. El círculo reveló tu dolor. Ahora te toca revelar tu camino. Mara observó el suelo bajo sus botas. Mi camino era terminar esta cabaña, vivir aquí, sola. Ese era tu refugio, corrigió él, no tu destino. El viento sopló con suavidad, como si estuviera de acuerdo. Mara lo miró, inquieta. ¿Y cuál es mi destino según tú? Tasi tomó un puñado de arena y lo dejó caer lentamente entre sus dedos. No soy quien para nombrarlo, dijo, pero sí soy quien para acompañarlo, si tú me lo permites. Mara sintió un nudo en la garganta. ¿Siempre hablas así?, preguntó, con media sonrisa. ¿Cómo? Como si escucharas cosas que los demás no. Tasi inclinó la cabeza. Porque las escucho, la tierra me habla, el viento me guía, y tú, su voz se suavizó, tú haces ruido cuando intentas ocultarte de ti misma. Mara soltó una exhalación temblorosa. Tasi, tengo miedo de lo que venga. Él giró por completo hacia ella, sus sombras se unieron en la arena. El miedo no es enemigo, dijo, es señal, indica que tu espíritu está despertando. Ella buscó algo en su mirada, una certeza, una promesa, un todo estará bien, pero lo que encontró fue algo más real, presencia, firmeza, camino. Tasi levantó la mano lentamente, no para tocarla, sino para ofrecerla, un gesto simple, pero lleno de destino. Mara miró esa mano, la suya tembló, la escondió detrás del cuerpo, la volvió a mostrar, su respiración se aceleró y entonces lo entendió. Entrar al círculo fue el primer paso, salir del círculo fue el segundo, tomar la mano de Tasi, ese era el tercero, el que realmente la convertía en caminante de su propio destino. Mara extendió la mano y la colocó sobre la de él. Tasi no apretó, no reclamó, no invadió, solo sostuvo, como quien recibe un nombre sagrado, como quien reconoce que un camino nuevo acaba de abrirse bajo los pies de ambos. Durante un largo momento ninguno habló. El sol comenzó a elevarse, iluminando sus rostros con un brillo cálido, y en esa luz nació algo que no era romance, ni obligación, ni posesión. Era alianza, era pertenencia mutua sin cadenas, era familia en el sentido más profundo, más antiguo, más apache. Finalmente Tasi habló. Mara, desde hoy no caminamos solos. Ella sintió que el corazón se le llenaba de un calor que llevaba años negándose. Entonces, es aquí donde empieza todo. Tasi miró el horizonte. No, dijo, aquí es donde dejamos de huir. Lo que empieza, comienza ahora. Y juntos, de pie frente a la cabaña que pronto sería hogar, observaron el sol elevarse sobre un desierto que ya no era un enemigo, sino testigo de un destino compartido.